Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Yokai Watch 3 solo con yokais de rango E. Este juego es muy largo y los primeros capítulos están separados en la historia del prota chico, Nathan, y la prota chica, Valeria, por lo que estaremos saltando de una historia a la otra para poder avanzar a la vez. Os aviso de que he escondido un Jibanyan en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro yokai favorito del vídeo? Ahora sí, ¡empezamos! Esa luz es lo que creo que es. Oh, intrigante. ¿Puedes acelerar un poquito? A este ritmo llegaremos la semana que viene. Eso significa que tenemos tiempo de sobra para prepararnos. Pues qué bien. Si mis cálculos son correctos, esto tendrá una gran repercusión. No solo en esta ciudad, sino en todo el mundo. No soy fan de las conspiraciones sin sentido, pero tienes razón, esto es muy raro. Aunque podría ser una convención de aficionados a la pirotecnia. Tú siempre con los pies en la tierra, Scaldi. Te encanta buscarle una explicación racional a las cosas. Sí, pero aún no he conseguido encontrársela a tu cara, Amander. Oye, Scaldi, esta investigación se está volviendo cada vez más peligrosa. Pero sé que al final habremos hecho todo lo posible por resolver los expedientes y... Tienes razón. Bueno, ¿y qué sugieren tus investigaciones? Pues verás, esto no es un caso cualquiera, es bastante serio. Y diría que va a ser muy interesante. Tanto que hasta cierta compañía podría hacer un videojuego sobre el caso. Empezaremos la aventura con nuestros padres en un restaurante donde nos enteraremos de que nos mudamos a Estados Unidos, ya que a nuestro padre le han dado trabajo allí. Así que nada, allá que nos vamos. Y así empieza nuestra historia en San Petersburgo. Intentaremos comunicarnos con la gente de por aquí. Hello my friend, la 8 y 5. Nos enteraremos de que aquí también hay yokai, pero no los podemos ver con el Yokai Watch que tenemos. Y da la casualidad de que Whisper nos ha conseguido un Yokai Watch nuevo, pero que para comprarlo ha vendido nuestro Medallion con todas las medallas que teníamos. Enciélago nos da un Medallion nuevo, Jibanyan nos da su medalla. Y ahora sí nos bajamos para ver que a nuestra madre le ha espiritado una mazurca. Paso mazo. Y pues nada, toca invocar al gato. ¡Por la amistad que nos une! ¡Ven a mí, Jibanyan! ¡Medalla yokai insertada! Damas y caballeros, la tribu guapa. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué guapa! Y aquí daremos un testeo al nuevo estilo de combate. Es algo diferente ya que ahora funciona como con una cuadrícula y tal, pero bueno, a todos se acostumbra uno. Y al terminar con esto nos toca saltar a la parte de la chica. Me caes mal. Esta es Valeria, la que será la prota femenina de este juego. Empezaremos con ella yéndonos a Electrópolis, una zona nueva de Florida Blanca, el barrio tecnológico y más Animu. Nos iremos a la tienda para comprar una figura de una Sailor nena, aunque no queda ni media, y tras escuchar una voz rara por ahí, pillamos este Omnikai Watch y nos vamos al aparcamiento para abrirlo. Al usarlo nos encontraremos con un yokai, aunque hay otro que parece querer que lo veamos. Nos lanza su medalla así por la cara y ahora lo usaremos para invocarlo. Damas y caballeros, la tribu oscura. Somos siniestros, tribu oscura. ¡Usapión! Y así conocemos a Usapión. Con este yokai nos pegamos con la castaña esta y tras contarnos un poco cómo va lo del Yokai Watch y tras vacilarle un poquillo, pasan cositas.
Ya de vuelta con Nathan, conoceremos a otro yokai nuevo, Leon Wista, que será como nuestro Duolingo particular y nos ayudará a entendernos con los vecinos. Nos iremos a la cafetería del colegio para conocer a Mander y Scaldi, un agente del FBI que nos pregunta por un ovni, pero como acabamos de llegar, pues ni idea. Nos haremos amigos de estos dos, que vienen a ser nuestros Oso y Dudu, y tras volver a casa y meternos tremenda barbacoa entre pecho y espalda, volveremos a saltar a la parte de la chica. Y aquí por fin pillaremos al primer yokai de rango E, trendy tópico, al que llamaremos Twitter. También pillaremos a una Kusika, al que llamaremos Pinchy, a Embelo, al que llamaremos DS, y a Metepatas, al que llamaremos Goofy. Tendremos una cita con Usapión, quien nos suelta texto sobre que está buscando un pavo, y tras comprar nuestra atención con cierta figura le ayudaremos. Nos irá soltando texto sobre su pasado, diciendo que era esa nutria cuando estaba vivo, y que un profesor la adoptó y le contó sobre su sueño de montar tremenda nave para ir al espacio. Y tras no encontrar al pavo, nos iremos de vuelta a casita, donde tras una rápida búsqueda en internet, ya sabemos dónde está, justo en Florida Blanca. Tendremos la escena de una orca random que de momento nos viene a dar igual, y ya de vuelta con el chico, nos daremos un paseo para llegar a North Beach, la parte norte de este sitio. Iremos pillando yokai de rango E, como Cartairada, a la que llamaremos Tuex, Corva Bacasa, al que llamaremos Don, y Mochuelo Que, al que llamaremos Dúo. Nos iremos a por helado al mercadillo, y al salir nos encontraremos con que Jivanian se ha reencontrado con su archienemigo. ¡Ya viene! ¡Ya! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible que sea tan grande? ¿Ya? ¡Mi querida Alba! ¡Se acabó! ¡No pienso perder contra un maldito camión! ¡Allá voy! ¡Dime, furiosa! ¡Ya estamos! ¡Otra vez! Nos iremos con nuestros nuevos amiguis, conociendo un par de chicas también, pero justo aparece otro chico, Mac, quien tras decir que no podemos irnos con ellos y hacernos el vacío más feo posible, se lleva a nuestros nuevos amigos y nos deja solos. Cosas que pasan, supongo. Nos daremos un paseo por aquí, encontrándonos con esta mujer. Pillaremos a este Chunda Tachunda, al que llamaremos Chun, y tras hacer unas pocas misiones, consiguiendo la bici, las preguntablas, a otro yokai, Don Despacito, al que llamaremos Turbo, y también la caña de pescar, podemos por fin ir a ver a nuestro padre al trabajo. Hablaremos con nuestros nuevos amigos en la puerta de casa y tras tremendo terremoto nos obligan a darle a la historia de la chica. Así que nada, a por Valeria. Pillaremos más yokai de rango E como Ningarra, al que llamaremos Ninja, o Saltetera, al que llamaremos T. Y así nos iremos a Florida Blanca Sur. Nos iremos por el subterráneo para pillar más yokai, como Cimbrón, al que llamaremos Alga, y de aquí nos iremos al hospital, donde nos encontraremos al profesor, quien obviamente tiene drama. Decidiremos montar un cohete, porque ¿por qué no? Y tras irnos al museo a conocer a la puerta, nos iremos a hablar con Repeloso. Este yokai legendario nos dice que si nos hacemos amigos de unos yokai nos ayudará con lo del cohete. Así que nada, nos haremos amigos de Flamileón y ayudaremos a Statinarca, a Granicia y a Foliculio. Ya con toda esta gente decidiremos irnos al Monte Arboleda, pero antes iremos al hospital a decirle al profe que venga a la cima para ver el tremendo espectáculo que vamos a montar. A este hombre parece darle igual, cosa que comprendo, ya que solo somos una niña random que ha entrado en su habitación. Y ahora sí nos vamos al norte de la ciudad para llegar al Monte Arboleda. Subiremos a la cima de este sitio para montar tremendo cohete. Veremos que el profe ha venido y ahora sí lo haremos despegar. 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¿Cómo? ¿Pero qué diantres? ¿Qué está pasando? ¡No es posible! Lo habéis hecho bien, no es culpa vuestra. En fin, tengo que volver. ¡No! ¿Has olvidado nuestra promesa o qué? Os ayudaré. ¿Cómo puede? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo habéis conseguido!
Le dejaremos el Yokai Watch al profe para que pueda reencontrarse con Usapión, aunque al parecer no lo puede ver. Y todo esto es mentira, ya que el profe ve que Usapión está tomando su camino en la vida, y él no quiere ser una carga para él. Al día siguiente, la Valeria decide que quiere ser detective, pero como ya podemos seguir la historia del chico, vamos a aparcar esto para irnos con Nathan. Pillaremos pistas por la ciudad, como ruedas y cosas gigantes que apestan a aceite de motor, y tras pensar por medio segundo, decidimos irnos al desguace. Aquí pillaremos a Sier pesado, al que llamaremos Lengüita, y tras manejar una grúa, como chaval de 14 años que probablemente seamos, avanzamos hasta llegar aquí, frente a Chatarrstein, el primer boss de este juego. El combate se hace increíblemente largo, ya que no tenemos mucho daño y casi todo el rato estamos espiritando, pero al esquivar ataques, a veces nos dan cositas como ese blaster, con el que podemos hacerle mucho daño. Al derrotarlo, Mac aparece por aquí para dejarnos boquiabiertos con una revelación: él también puede ver a los yokai. Al día siguiente, Mac aparece en casa cuando apenas nos estamos levantando, y al parecer ahora quiere ser nuestro amigo. Yo perdono, pero no olvido el vacío de antes, Mac dice que como los dos vemos a los yokai, aunque él cree que son alien, debemos llevarnos bien, así que bueno, qué remedio. Nos iremos al ayuntamiento, encontrándonos con los del FBI de nuevo, y tras mirar esta tremenda campana, que en teoría es importante para un misterio de la ciudad, nos iremos a una zona nueva, East Pine. Aquí conoceremos a Bob, este señor que se encargará de mejorar nuestro Yokai Watch. Pillaremos a Ambi Valencio, al que llamaremos Manny, nos iremos de compras al Fantasmercado. Y ya tenemos el reloj a rango D. Nos iremos a casa y justo a medianoche... Nos levantaremos en mitad de la noche, saldremos a ver qué pasa y bueno... ¿Y esta niebla tan rara? Oye, perdona. ¿Celos? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, muchacho? Es peligroso andar por aquí. Ven conmigo a la casa. Aquí conoceremos a Francesca Stein, una señora que se dedica a estudiar la noche zombie, que es básicamente esto que está pasando. Al parecer, a medianoche, la campana de la ciudad provoca que los zombies se levanten y pillen las calles. Nos da unas cositas, nos iremos corriendo hasta aquí, y tras tocar esta campana, se termina la paranoia esta. Al despertar, nadie recuerda nada de los zombies, y como no podemos seguir, nos toca pasar a la historia de Valeria. Ya con ella haremos una misión para pillar la bici, y nos iremos al colegio para pillar información sobre detectives. Y como claramente lo más importante es la ropa, nos iremos a Electrópolis de nuevo para comprarnos tremendo cosplay, aunque se nos va de presupuesto. Y al salir... Serás el gran Gargantúa, ¿verdad? El encargado de castigar a los niños desobedientes. ¡Ole, no de niños! ¡Gargantúa en persona! Entramos en la pesadilla súbita. Tenemos que ir a la salida, pero está cerrada con llave, así que tenemos que encontrarla y usarla para abrir la puerta. No hay más. Al salir nos encontramos con el señor Buenavista, quien nos dice que vayamos a su tienda para mejorar el reloj. De aquí nos manda a este otro sitio, donde nos tendremos que pegar con Blampir, y una vez la derrotamos, nos hacemos amigos suyos. Ya de vuelta con Buenavista, conseguimos el reloj a rango D, y tras ver la Yokai Net, que viene a ser una red social de yokai, decidimos ir a Electrópolis por la noche. Pero en vez de eso, nos vamos a ir con el chico para seguir su trama. Volveremos a encontrarnos con la guapa esta, que al parecer se llama Dorothy. Le contaremos a Mac el plan, y ya en casa conoceremos a Gata Janes, este gato que se hará pasar por nosotros por la noche para que podamos salir. Y así, con Mac siguiéndonos como el perro que es, nos vamos al supermercado. Aquí encontramos pringue verde y demás cositas, y de la nada se nos llena esto de zombies. También conoceremos a Super Agente, el zombie jefe, al que tendremos que torear un poquito. ¡Esperadme! Ay.
Avanzaremos por aquí, pero Super Agente nos encierra, obligándonos a pegarnos con él. Y este combate no tiene mucho misterio, podemos esquivar sus ataques ya que se marcan en el suelo, y en general es bastante sencillo, tan solo algo largo porque no tenemos demasiado daño todavía. Super Agente nos dice que este supermercado es para los yokai, que por eso por la noche se llena de ellos, y nos pide que no digamos nada para que no lleguen más humanos. Y una cosa menos. Al día siguiente nos enteramos de que el circo viene a la ciudad, la oportunidad perfecta para Mac de encontrarse con más payasos, aunque vamos a pasar a la historia de Valeria para avanzar allí también. Con ella nos iremos a casa para descansar hasta la noche, ya que Blampir se puede hacer pasar por nosotros para que nuestros padres no se cabreen. Aprovecharemos por la noche para pillar el tren y así irnos a Electrópolis. Resulta que este sitio está totalmente cambiado y tendremos un par de cositas por hacer. Le haremos a Usapión tremenda comida que no sé cómo es capaz de comerse. Nos marcaremos tremendo baile con las Pussycat Meow. Y al salir conoceremos al culpable de todo esto, Ilusionisto, un yokai malvado. Está haciendo sus paranoias, pero justo parece la Sailor Nenas. Para nada una referencia a una serie japonesa de hace como 30 años. Y resulta que Valeria es la cuarta miembro, flipa. Y con el poder del anime de nuestra parte nos pegaremos con este. El combate se basa en pegarle a estas cositas para reducir el posible daño que nos pueda hacer. Al derrotarlo, el mundo de fantasía este desaparece, y tras esto el Buenavista nos dice que podremos usar su almacén como sede de nuestra base de detectives. Al día siguiente estaremos aquí, muertos del asco esperando a que nos llamen. Conoceremos a Telespejo, pillaremos más yokai de rango E, como a Yai, Negatisquito o a Buzampa, y haremos las misiones clave, como esta de encontrar un gato perdido. Gracias a esta misión conseguiremos a un tremendo gato yokai, Orihinian. El profesor Nian aparecerá para decirnos que él se encargará de la enseñanza de este gato. Encontraremos al gato de la misión también, y ya de vuelta en la base, enseñaremos tremendo cartel que hemos hecho y que vamos a colgar en todas partes. Aunque primero lo primero, tunearemos a Orihinian para dejarlo así, rojo y amarillo, y lo llamaremos Spanian. Iremos a los puntos clave para dejar nuestros carteles, y ya de vuelta en casa, nuestro hermano pequeño nos hablará para soltar un beef interesante, aunque ver a este niño de 3 años con esta voz ya me impresiona suficiente. Oye, Haremos las misiones clave, que son 5, pero solo tenemos que hacer 3. Ganar a un pavo en una carrera, aprender sobre fusionar yokai, y conseguir que Usapión haga amiguitos. Nos encontraremos ahora con esto. Nuestro hermano está ahí chilling en el parque cuando un yokai feo y malote aparece por la zona. Vemos que se está haciendo tarde y que Ricky no aparece, así que nos iremos a buscarlo. Pediremos ayuda a los yokai, quienes dicen que han visto a un niño por ahí loco perdido. Nos vamos a la guardería, sin suerte, y luego a cámaras Galápago, con el mismo resultado. Y dejando esto en este punto dramático, nos iremos de nuevo con Nathan. Con este chico nos tenemos que ir al circo, donde nos encontraremos con que la gente de por aquí también tiene problemas, y que es nuestra obligación ayudar. Al igual que con Valeria, tenemos 5 misiones clave, pero con hacer 3 podemos seguir. Ayudaremos a un payaso para que se relaje y no intente locuras, dejaremos que un parguela nos entreviste, y ayudaremos a que este obrero se ponga a trabajar, que le pesan las herramientas. Ya hecho esto, nos iremos con Mac al bosque, a su base secreta. Aquí decidimos que vamos a montar tremenda barca entre los dos para navegar por el río, y para eso necesitaremos madera y cositas que pillaremos en el bosque. Aquí dentro pillaremos a Robin Full, probablemente el mejor yokai de rango E, y lo llamaremos Manzana. Al avanzar por aquí nos encontraremos con ese pavo, un tío grandísimo que da bastante miedo, y tendremos que avanzar por aquí sin que nos vea hasta que pillamos esta rama que parece un remo. Nos encontramos con el pavo y tras descubrir que es un yokai, nos pegaremos con él. Al derrotarlo se transforma y nos funde, pero justo aparece un random que nos suelta tremendo yokai watch nuevo, con el que podremos usar algo especial, una pistola. Y pues nada, tras un ratillo lo derrotamos. Saldremos de aquí para irnos a montar la barca, y ya una vez lista, nos tocará bajar el río. Tendremos un momento chill con Mac y compañía, y ahora tenemos que pasar a la historia de Valeria de nuevo. Volviendo con ella, seguiremos buscando a nuestro hermano hasta que lo encontramos aquí, bajando las alcantarillas. Le seguiremos, veremos que alguien está trayendo a los niños aquí, y tras un par de cosillas que teníamos que hacer, nos encontramos con el flautista Malmelín. Este pavo ha traído a los niños aquí para yo que sé qué, y nos tocará pegarnos con él. El combate no es especialmente difícil, quitando que puede mover a nuestros yokai para luego atacarnos, aunque podemos esquivar sin problema. Al derrotarlo, manda a los niños de nuevo a casa, y con esto podemos dar el día por terminado. Volveremos con Nathan para hacer otro viaje en barca hasta llegar a unas ruinas, y en estas resulta que nos encontramos con cierto conocido, Steve Jobs, quien dice que está investigando todo el tema del ovni que se estrelló. Tendremos que volver con Valeria para avanzar en su trama. Con ella debemos ayudar a 3 pavos. Por un lado tenemos a la madre de Dudu, quien quiere regalarle a su hijo una maqueta ya que se cargó una que tenía. ¿Pero qué baila, Usapión?
También tendremos a Meganian, quien quiere perder peso para estar fit de nuevo, y para eso lo dejaremos con Capicachas en el gimnasio. Subiremos el reloj a rango C, hablaremos con Repeloso para montar la maqueta de Dudu, y tras esto nos iremos al hospital nocturno. Aquí hablaremos con el Dr. Majarov, quien se quería deshacer de unas tortuguitas, pero tras hablar con él las deja en el mar para que crezcan y sean libres. ¡Ea! Ya hemos terminado. Nos volveremos con Nathan ahora para hacer sus misiones clave, que son hablar con gente abducida para conseguir poder usar a los telespejo, hablar con un puñado de random para enterarnos de que la familia de los Kappa están en Estados Unidos de vacaciones, subiremos el reloj a rango C y por último nos iremos a una granja donde han aparecido unos círculos raros en el suelo. Al ir por la noche descubrimos que unos yokai están usando esto como un campo de béisbol. Así que nada, misterio resuelto. Mac nos suelta texto sobre unas ruinas que están río abajo y como no, nos toca darnos un paseo hasta llegar allí, a la gruta de Magallano. En este sitio volveremos a vernos con el pavo este y tendremos que intentar evitarlo. En un punto nos caeremos y nos encontraremos con Steve Jobs, quien nos dará un coso para romper piedras. Y gracias a esto podemos avanzar hasta encontrarnos con el ovni. Aquí nos encontraremos con el pavo este de nuevo, contra el que tendremos que pegarnos otra vez. Y tras derrotarlo pasan cositas. ¿Alguien ha pedido un enemigo a la parrilla? Esta heroína yokai nos ayuda con el malo, pero entonces el ovni hace cosas. Y pues nada, el ovni voló. Ahora sí volveremos a la trama de Valeria. Con ella nos tendremos que ir a Prado Verde, un sitio nuevo donde ayudaremos a un telespejo, y gracias a esto podremos usarlos por Florida Blanca también. Al día siguiente nos iremos con Jessica, una amiga, a dar una vuelta por el centro comercial. Nos tomaremos un helado, iremos al cine, y al terminar nos iremos de vuelta con Blampir. Al parecer las misiones que hicimos antes han salido mal, y para comprobarlo nos iremos a ver a Meganian, quien sigue tan mega como antes. Nos iremos a la Torre Excelencia para ver al doctor, y tras usar los prismáticos nos encontramos con esto. Pues las tres tortuguitas que salvamos se han juntado y han hecho un kaiju digno de Godzilla. Ideamos un plan para solucionar esto, y con la ayuda de Meganian, quien puede hacer las cosas gigantes, convertirá la maqueta en tremenda bestia. Y así tendremos tremendo combate contra Gamero, manejando a un mecha, y tan fuera de lugar todo que debo admitir que me encantó. El doctor dice que él se encargará de las tortugas, así que una cosa menos. La madre de Dudu dice que Dudu quiere la maqueta, que ha visto la pelea esa que tuvimos y le ha gustado. Y por último Meganian ha vuelto a ser fit. Al día siguiente tanto Nathan como Valeria son invitados a la sede de Jopel, la compañía que maneja todo el tema de los Yokai Watch. Así que nada, tras montarnos en los teletransportadores, por fin conseguimos que se encuentren los protagonistas. Este bot nos junta los Medallion y demás, y a partir de este punto la historia no estará dividida entre ellos. Hablaremos con los Yokai de por aquí, como Kyuubi y Venocto, o el Anfibio y Arachnio, y ya nos daremos un paseillo por la sede de Jopel. El bot nos llevará de un sitio a otro, mostrándonos todo esto, y también conoceremos a Mark Orkaberg, el jefe de Jopel. Conoceremos a Tiburoide, un tiburón bot que está por aquí. Atenderemos una reunión en la que acabamos pegándonos con esta gente e incluso participaremos en el sistema de calidad. También nos iremos a pescar lo que viene siendo el almuerzo, pero justo pasan cositas. ¡Qué locura! Peligro. Alerta de nivel 5. Modo exterminador activado. ¡Eliminar! ¡Destruir! ¡Eliminar! ¡Destruir! El tiburón nos dice que puede echarnos una mano en el combate, así que nada, a pegarnos con el bot. Tendremos que dirigirlo a esa zona iluminada del fondo para que el tiburón lo enganche por detrás y nos dé algo de ventaja. Tras derrotarlo nos iremos con Mark Orkaberg de nuevo, y aquí nos encontramos con Steve Jobs también. Ambos se conocen, ambos han manejado Jopel en algún momento, y pues nada, tan amigos todos. Les presentaremos a Valeria a Mac, y tras seguirla al circo, Mac la manda a Florida Blanca por una revista Fancy Dad, y si la trae podrá ser nuestra amiga. Así que nada, con Valeria nos vamos por aquí para ayudar a un yokai, Auxiliadora. Quiere aprender de las doncellas humanas, así que tras hacer un poco el parguela en la cafetería, nos dice que ole ole y nos da una revista. Con esta revista nos volvemos con los chicos, y tras irnos juntos todos a la base secreta de Mac, decidimos que es hora de irnos de aventuras a un sitio nuevo, una mansión encantada que está por ahí río abajo. Nos iremos un momento a la sede de Jopel para que nos mejoren el reloj a rango B, y ahora sí a pillar la balsa. ¿Quién ha puesto eso en medio? Y aquí llegaremos a la tremenda mansión, que casualmente tiene trampas y nos hace caer en una de ellas. Avanzaremos con los dos protas a la vez,
teniendo que hacer cositas como averiguar qué hay de distinto en cada una de las cocinas, o calentar y enfriar el agua del baño gracias a dos yokai que ya habíamos capturado, Guerrero Wei y Scanlofrío. En un punto, Ambrosio nos ofrecerá cosas a ambos grupos, y tenemos que averiguar cuál de ellas es la de mayor calidad para poder seguir avanzando. Y así conseguiremos reunirnos de nuevo. Tendremos un combate con un yokai que tiene una apariencia bastante chula, la verdad. Y al terminar esto pasará algo increíble. ¿Pero qué le pasa? Esta clara referencia al exorcista me pilló por sorpresa, os lo digo. Tendremos que seguir haciendo cositas por aquí, nos encontraremos de nuevo con Mac, y ahora sí, entramos en la habitación de Dorothy para encontrarnos con tremendo yokai, Nocturnia, contra la que nos tocará pegarnos. Para este combate tendremos que estar atentos a lo que nos vaya a hacer, y ahí pinchar en la oveja para mandarla a dormir, o en el despertador para despertarla. Al derrotarla, nos enteraremos de que este yokai es la madre de Dorothy y Mac, pero la mujer sigue viva, es el deseo de proteger a sus hijos el que ha creado este yokai, o algo así. Al día siguiente nos volveremos a juntar con Mac, quien dice que quiere seguir explorando los caminos por los que nos lleva el río. Este niño tiene una necesidad de aventuras importante. Hablaremos con Steve Jobs, quien nos manda con el Dr. Majarov para pillar un coso, y gracias a él podremos romper las piedras que nos crucemos mientras vamos en la balsa para poder avanzar por un camino nuevo, llegando así a Puerto Pecan. Este sitio tiene toda la pinta de ser un western, y como no, nos tendremos que vestir de forma apropiada. Un chico nos dirá que podemos montar en ponis para ir más rápido por el cañón. Tendremos a Spanian dándolo todo por aquí, y ahora sí empieza la aventura montando ponis. Avanzaremos hasta llegar a Dukesville, un lugar con mucho encanto, la verdad. Aquí conoceremos a una pava que silba, la Jane, y también nos encontraremos con Mander y Scaldi de nuevo, los del FBI. La Jane nos hablará de los misterios de la ciudad, y ya que estamos nos encargaremos de averiguar qué pasa. El primero es el de que las vacas dan leche con sabor a frutas, una cosa loca. Descubriremos que los Frutinian están detrás de todo esto, así que nada, una cosa menos. Otro misterio es el de las caras estas, que cambian porque sí. Haremos que Valeria se deprima, ya que al parecer solo cambian para animar a las chicas, y así es, las caras han cambiado porque sí, y resulta que todo esto era por una picasina que estaba ahí chilling. Y el último misterio es que los ponis del cañón están mamadísimos, y resulta que esto era porque una barra de pan estaba entrenándolos. Ya descubierto todo, veremos que este yokai silba la misma canción que Jane, y tras presentarlos aquí, resulta que ya se conocían, y cuando ella era pequeña, este yokai la protegía y era su amigo. Ya de vuelta en Dukesville, nos encontramos de nuevo con el payaso este, contra el que tendremos que pegarnos de nuevo. Este yokai le mete tremenda colleja, Fulgurilla aparece para decir que lo quiere reclutar, y tras un poco de charla se va con ella. A la noche nos encontramos a Steve Jobs con el pavo este, y atentos. ¡Oh, sí! ¡Llevo tanto tiempo esperando este momento! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! En el ovni que llevamos siguiendo desde el principio de la historia está él, el malo maloso, Don Crueleone. Al día siguiente nos enteramos de drama. Resulta que están convirtiendo a los yokai en señores trajeados malotes, y para evitarlo debemos ir a Joppel. Subiremos el reloj a rango A, nos encontraremos con estos dos, y ya de aquí nos iremos a otro sitio. Estos dos nos han seguido, pero vamos, de momento ni caso a ellos. Y así llegamos a New Yokai City. Iremos a visitar la tienda de Joppel, donde nos enteraremos de que Steve Jobs era el anterior jefe de la empresa, y de que también tiene un niño por ahí. Y tras buscar información sobre lo del ovni por aquí y por allá, veremos cómo aparece y nos hacen una emboscada. Hovernian aparece para ayudar, y de repente... ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Están armados hasta los dientes! ¡Tropellas! Soy Tiburón Tiburcio y estoy aquí para asegurarme de que tenéis un mal día. Estáis pidiendo a gritos un puñetazo y el equipo Tempestad os concederá el deseo. ¡Toma! ¡Rápido! ¡Salid de aquí! ¡Vuestro vehículo viene de camino! ¿Vehículo? ¿Pero qué? ¡Rápido! ¡Arriba!
Gracias a la ayuda de los héroes y de los blasters conseguimos escapar. Tras hablar con nuestra gente, decidimos volver para encargarnos de esta gente fea y ayudar a los héroes y demás. Primero iremos con Sónico y con Agente, con los que tendremos que encargarnos de varias oleadas de estos bichos. Nos encontraremos con cierto conocido, el flautista Malmelín, quien se ha aliado con los yokai malos y nos hará pegarnos con él de nuevo. También ayudaremos a los blasters pegándonos con Ilusionisto, quien también ha vuelto para molestar. En la tienda Joppel también ayudaremos a otros héroes, pegándonos con 3 bots de Joppel que se han vuelto locos. Y por último nos reencontraremos con Super Niñato y su compi, a los que ayudaremos con los petardos que están en los restaurantes. Ya de vuelta en el cuartel Blasters, KJ, el alter DJ de Komajiro, aparece para decirnos que hay drama en el Club Koma y que debemos ir a ayudar. Al llegar nos encontramos con tremendo yokai que se ha adueñado del escenario y tendremos que darle de palos. Y así empezamos el combate contra Rai Baketo. Es un combate bastante curioso. Este va creando bolas de electricidad en el mapa que nos impide acceder a esas zonas, y en mitad del combate se marcará tremendo solo de batería. Al derrotarlo recuperamos el Club Koma y justo aparecerá el villano para hacer su entrada. Residentes del Yokai World, contemplad mi poder. Un poder digno del gran Don Crueleone. Manos arriba. Don Crueleone se ha montado tremendo edificio aquí por la cara, con una barrera que nos impide acceder, y por supuesto nos hace su presentación, ya que este hombre ha salido de la nada y necesitamos datos. Aquel que una vez fue temido por todo el Yokai World. Todos los yokai lo conocían como el líder, el jefazo, Don Crueleone. ¿El gran Enma? Yo soy el verdadero gobernador del Yokai World. ¿Queda claro? Por supuesto, su excelencia. Pero hace 555 años ocurrió un desastroso acontecimiento. Don Crueleone no merece permanecer en el Yokai World. ¡Desterrado! Te condeno al exilio en los confines del espacio. ¡No! ¡Jamás te lo perdonaré! Y este sería el fin, pero no fue así. Resurgió milagrosamente de la oscuridad y la desesperanza. ¿Cómo? ¡Al fin me vengaré! Mientras tenga este Omni y la piedra omnisofal, todos mis sueños se harán realidad. Nadie podrá detenerme. Tengo todo lo que necesito. ¡Manos arriba! Después de 555 años, ha vuelto con más poder que nunca. Al fin podré vengarme. El Yokai World se arrodillará ante mí. Con este poder, cambiaré el Yokai World para siempre. Soy Don Crueleone. Me aseguraré de que no olvidéis mi nombre. Ya hecho esto, reuniremos a 3 mentes maestras, Steve Jobs, Mark Orcaver y el bueno del profesor Orión, para pensar en algo con lo que poder solucionar esto. Y así llegamos a una solución: convertir a Tiburoide en tremendo Bill Bala con el que atravesar la barrera. ¡Me he quedado clavado! ¡No lo ha conseguido! ¡No temáis!
rindas. Cree en ti mismo. Sé que puedes hacerlo. ¡Eres mi ídolo! ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Vamos! Ahora que tenemos la barrera rota, por fin podemos acceder dentro del edificio, donde tendremos que superar varias pruebas para llegar al boss. Nos daremos un paseo en barca junto a Mac, tendremos que montar en pony por un cañón, jugaremos el escondite en el bosque con un bot, tendremos que escapar de un incendio, avanzaremos a oscuras evitando que nos vean, nos tendremos que pegar con el bot guía, e incluso tendremos que participar en tremendo temazo de nuevo. Y ahora que sí hemos terminado con esto, nos iremos al último piso de todos. Aquí nos volveremos a encontrar con el Parguela este, contra el que tendremos que pegarnos. Esta vez tan solo con su segunda forma. Al derrotarlo nos dirá que le debe la vida a Don Crueleone, aunque no especifica más allá de eso. Y ahora sí entramos en la sala del jefe. Aquí tenemos a Don Crueleone. Nos dice que su poder es convertir los sueños en realidad, cosa que me suena de un anime de hace mucho que no viene al caso. Mander y Scaldi aparecen para detenerlo, aunque los convierte en secuaces al toque. Y es en este momento en el que por fin tendremos el combate con el boss. La música de este combate me gusta muchísimo, creo que le da mucha ambientación a la idea del líder de la mafia yokai. Durante el combate irá llamando a secuaces para que se pongan entre él y nosotros, aunque derrotando al que tiene las bombas, los eliminamos a todos. El combate no es especialmente duro, aunque sí algo tedioso al tener que lidiar con los secuaces de vez en cuando. Como tenemos a 3 yokai escurridizos, podemos esquivar las espiritaciones, eso también ha facilitado mucho el combate. Don Crueleone nos manda ahora al ovni y despega, alejándose del mundo. Y será aquí arriba donde corrompa la piedra ovnisofal, un pedrolo que usa para controlar la nave, convirtiéndose en Conspirazione. Y este sí, amigos, es el último combate de este reto. Este bicho hace un daño decente en área, cambiándonos de lugar e impidiendo que nos movamos en varios turnos, aunque podemos cambiar con los yokai que tengamos en la zona de descanso para poder reubicarnos. Nos espiritará, nos atacará con golpes en área que podemos esquivar, y en general será un combate no especialmente difícil para un boss final, la verdad. Al derrotarlo desaparece, y el ovni cae en picado sobre el mundo, pero justo tenemos a los héroes para salvarnos. ¡Vamos allá! ¡Tenemos que echarles una mano! ¡Chicos! ¡Contamos con vosotros! Yo me encargo. No tenéis ni que pedírmelo. ¡Vamos allá! ¡Un periquete! ¡Venga! ¡Agarre mano! No permitiremos que os pase nada malo, os lo prometo. Protegeremos a los héroes que salvaron nuestro mundo. ¡Nos hemos parado! ¡Estamos a salvo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos, nos están esperando! Y con esto nos hemos convertido en héroes del mundo yokai, terminando por fin con esta tremenda historia. A los días volveremos con nuestros padres a un restaurante, y al igual que al principio, nos dirán que toca mudarse, que el lenguaje ha sido una barrera, y que nos volvemos a Florida Blanca. Y con esto, amigos, hemos terminado Yokai Watch 3 solo con rango E. Este juego me ha parecido una mezcla curiosa. Siento como que han querido hacer referencia a tantas cosas que ha quedado muy cargado, aunque lo han sabido llevar bien dentro de lo que cabe. Personalmente lo he disfrutado mucho, incluso el sistema de combate. Hay un montón de cosas que se han quedado en el tintero para futuros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.